¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco muchísimo que nos acompañe en una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida a mi compañera Cintia Francesconi, con quien vamos a recorrer esta tarde la calle de San Jerónimo, una calle muy bella de la Ciudad de México. Cintia, bienvenida. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a todos los que nos van a acompañar. Ustedes me perdonarán, hoy tengo un poquito de gripita, como muchos en este momento, en este fin de año. Te tomas las cervezas muy frías. Sí, eso debe ser, pero bueno, vamos a visitar la calle de San Jerónimo, que bueno, comenzando ya es una de las calles más lindas, más acogedoras, que mantiene este elemento del tiempo, de este centro histórico, y donde vamos a descubrir... Mantiene cierto Sí, aire. cierto Está aire. lleno de detalles pequeñísimos. Ahorita en lo que íbamos caminando, me di cuenta que hay una cosa aquí perdida, inexplicablemente olvidada, que es esta pequeña cruz que queda ahí arriba. Mírala, claro. No sé está si formaba parte, maravillosa. si formaba parte de algo, de algo. porque estamos en la parte trasera del convento de Regina, ese viejo convento que fue Regina levantado Coeli. en 1570 y tantos, siguiendo el curso de una acequia. un convento que fue demolido, se inundaba, tenía muchos problemas por la humedad. Estamos en una zona de acequias, por aquí precisamente corría otra acequia que atravesaba una casa que está en la esquina, que es conocida como la Casa de la Acequia. Pero bueno, y entonces esto es la parte trasera del convento de Regina, una parte que se salvó milagrosamente de ser destruido. Ya había comenzado la demolición cuando Concepción Beistegui decidió abrir un hospital de beneficencia y lo hizo en estos terrenos. Esto impidió que se cayeran estos muros tan antiguos. Estamos hablando de muros que deben tener 4 siglos por lo menos. Y bueno, con una portada ya muy posterior, esta portada, pero que es de una sobriedad, ¿no? Sí, de una sobriedad muy atractiva. Como decía Cintia, pues es una calle que casi encantadora. por donde vamos caminando vamos encontrando construcciones de los siglos XVII, XVIII y XIX. Aquí encontramos una casa antigua ya reconstruida durante el terremoto. Ahí dice, después del terremoto tiene una pequeña plaquita. Igual que esta. Todas, sí, son trabajos de reconstrucción muy bien hechos, porque afortunadamente lograron conservar lo que no pasa en otros tramos de la misma calle. Lograron preservar mucho de la atmósfera del ambiente. Mira qué belleza de patio, con la la escalinata y las plantas. Con el azulejo original, me parece. Va a entrar aquí. Pero bueno, yo estoy emocionada porque hoy vamos a conocer dos lugares que para mí son enigmáticos, por dos mujeres realmente importantes, una por ser noble, la otra por su dinero y otra por su talento. Por su talento, por su mente. Y vamos a conocer estos dos lugares que realmente yo creo que pocos conocemos. Uno es singular, no se comparan una con la otra. Sí, no tienen nada. Sin embargo, son dos personajes. Aunque las dos dejaron cosas interesantes. A una de ellas le debemos el maravilloso Palacio de Buenavista, esa casa como en herradura, de fachada en herradura, que es el Museo de San Carlos. Vamos a visitar este lugar. Con esta visita comenzamos nuestro recorrido de esta tarde. Acompáñanos. Estamos entrando en el número 24 de la calle de San Jerónimo, el actual número 24, que en otro tiempo fue la espalda, la parte trasera del convento de Regina, que ya tuvimos oportunidad, el privilegio de visitar el templo. Bueno, pues estamos entrando a este lugar porque aquí se encontraba, aunque estaba prohibido que hubiera celdas independientes, celdas particulares, digamos, que estuvieran un poco fuera del modo de vida del convento, hubo una dispensa para ciertas personalidades célebres. Y entonces una marquesa, la marquesa de Selva Nevada, se mandó a hacer su propia celda, su celdita, mandó para que le hicieran su pequeña celda en el convento de Regina. Mandó traer al arquitecto más célebre, más famoso, más exitoso de la época. Un arquitecto que ya nosotros conocemos bien, puesto que seguimos sus huellas por la Ciudad de México. Exactamente, estamos hablando de Manuel Tolsá, un hombre español que llega a nuestra ciudad e invade la Ciudad de México con sus talentos y su arquitectura. La marquesa de Selva Nevada, se convierte en una grande amiga de Manuel Tolsá. De hecho, la historia de ella se hace marquesa en 1700
77 es la primera vez que el hombre y la mujer reciben el mismo título al mismo tiempo. Entonces ella era una mujer realmente importante. De hecho, a Manuel Tolsá le manda hacer restaurar el Palacio de Buenavista, que es lo que también hemos visitado, lo que hoy conocemos como el Museo de San Carlos, y después ella cuando enviuda se retira aquí, se incorpora al convento de Regina Coeli y vemos esta maravilla hecha. Pero hay un detalle interesante y es que hacer esto toma 2 años y se lleva 15,000 pesos. Hoy es un restaurante, se llama el restaurante Céfiro, que es porque hay una carrera de gastronomía dentro del claustro de Sor Juana. Entonces esto pertenece al claustro, fue adquirido por el claustro, fue rescatado, afortunadamente se ve por ahí unas grietas que le habían afectado y que fueron más o menos tratadas, y entonces los alumnos de la Escuela de Gastronomía montaron este restaurante. Esto costó 15,000 pesos, solamente los gastos de construcción, sin contar la mano de obra. ¿Y saben qué es lo escandaloso? Que la marquesa de Selva Nevada vivió en esta celda solamente 3 meses, porque después se fue a un convento de Querétaro. Vamos a pasar a conocer este lugar, a ver qué es lo que queda. Bueno, pues atravesamos las 2 muy sólidas columnas toscanas que dejó Manuel Tolsá a la entrada de este lugar, que como les comentábamos es el restaurante Céfiro, un lugar bastante agradable. Se antoja, huele rico, delicioso, y nos damos una idea de lo que fue la modestísima celda de la marquesa de Selva Nevada en el convento de Regina. Hay que recordar que este convento fue fundado en 1573, después de terremotos, de inundaciones, de reconstrucciones. El edificio que hoy conocemos es de 2 siglos después, 1731, y el autor de ese templo es el arquitecto Miguel Custodio Durán. Exactamente, bueno, pues como vemos, pues es un lugar bastante amplio, es un lugar que nos podemos imaginar cómo eran las celdas para las mujeres que tenían un poco más de dineros o que venían de la nobleza, todas las comodidades del mundo, como ya les habíamos mencionado. Este tipo de monjas o mujeres ricas que entraban a prestar este servicio a Dios podían tener más de 2 mucamas o más de 2 criadas que les presentaban o les abastecían de todos los servicios que ellas necesitaran. Otras no contaban con la misma suerte. Habían aproximadamente como 12 criadas y que servían a todas las monjas que ya existían en el convento. Esta señora María Antonia Rodríguez de Pinillos es, como decías, la dueña de la casa que visitamos en Buenavista, y ella se quejó porque la celda que le había tocado decía que era un aposentillo infestado de chinches. Y entonces se manda a hacer esto. Es un lugar que ha estado escondido, que ha estado cerrado durante muchos años. Es un orgullo que el claustro de Sor Juana, la Universidad del Claustro de Sor Juana, lo haya rescatado, lo haya puesto a circular y le haya dado esta nueva vida, abriéndolo, convirtiéndolo en un restaurante que vale mucho la pena, porque además tuvimos oportunidad de revisar la carta, y además de que la carta es muy atractiva, los precios son sumamente accesibles. Muy económicos. Pues vamos a seguir caminando, ¿no? Vamos a salir de este lugar. Seguimos caminando por la viejísima calle de San Jerónimo. Bueno, dejamos el número 24, ese es el número que estamos dejando atrás. Vamos a dirigirnos a la casa que está enfrente, en el número 31, una construcción alta, grande, ancha, del siglo XIX. Tenemos la fortuna de entrar en un momento en el que están restaurando reparando las puertas, quitándoles la pintura gris que la afeaba, y entonces aprovechamos. Buenas tardes. Hola, buenas. Aprovechamos para colarnos, porque en este lugar pues hay varias cosas que llaman la atención. Un patio principal. Un patio principal muy bonito, con una escalinata bellísima. Preciosa, mira. Una escalinata muy era una casa de la época. Hay una mira qué bonita maceta, qué buena. El inodoro. Todo un homenaje a Duchamp. No, tiene una cosa increíble que deberían tener todas las casas. Hubiera sido genial que todas las casas de la Ciudad de México pudieran tener un detalle que hablara de su historia, del uso que se les destinó. Eso no hemos recorrido tantas calles que no tienen memoria, y aquí podemos ver, es que aquí hay un mural, de algún artista de Sara Tisdal del 2009, pero está
tapando una pequeña placa ¿La podemos que mover está... un poquito? ¿Podemos mover un poquito esto? La artista está aquí, ¿eh? Ah, ¿sí? Ah, mira, hola, ¿cómo estás? Oye, Está hermosísimo. Vamos a mover un poquito el mural. Hay una placa que decía Cintia, Dice, la construcción de esta casa, molino de aceite, de la propiedad del señor Don Agustín, Conea. Gómez. ¿Gómez? Sí, Ah, Gómez, sí. El 2 de marzo de 62. 67. 67, Y se concluyó en julio de 1874. Construcción que fue realizada por el arquitecto Abraham Olvera. Entonces sabemos que esta casa fue un molino de aceite. Sí. Que tuvo esa función en algún momento del siglo XIX. Vale la pena, nos asomamos al interior, tuvimos la oportunidad de hacerlo y de poder encontrar molino de aceites. Sí. Y pudimos encontrar ese pequeño detalle. ¡Qué increíble! Estaría increíble que todas las casas que visitamos nos pudieran contar un poco de su historia. Y bueno, pues mira, un molino de aceite. Se cierra, de repente lo cierran con el... Como ven, la pintura emula el arco de... Ah, es el arco de... Claro, hace un pequeño, una ilusión como óptica. Ok. ¿Y qué representa? Aquí está la artista, pero A es ver, en la inglés nada artista. más. Sara Bueno, Tisdale. Sí. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿En inglés o en español? De preferencia en español, para que no... ¿Habla español o no, Sara? Más o menos. No. Not much, okay. Vemos allá el León de San Jerónimo. Claro. See, the idea was originally it was going to face outwards, so that people would come in. And see this as the entrance of Yes, the place. exactly. Que este mural iba a estar hacia el otro lado para que la gente cuando entrara hacia la casa o mirara hacia adentro de la casa viera el mural. De hecho se puede puede voltear. Ahorita nomás por las reparaciones que estamos haciendo, lo tenemos así para proteger. He turned it round because Y las dos caras es el dueño original y su hija, el señor Stephen Miles Windsor. Aquí vivía, Ellos eran los dueños de esta casa, Stephen Miles y Su su hija. hija. O sea, entonces las dos caras que vemos ahí, Sí. entonces pues son Y los de los la dueños. hija es her daughter-in-law, his daughter, Yes, ¿verdad? yes. Y su hija está asomándose allá en aquel. Ah, y entonces, claro. Y los ídolos aquí, las esculturas aztecas, uno es uno de los trabajadores de aquí, que es Hermosísimo. Well, Okay. thank you, Sarah. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Maestro Miguel. Thank Muchas you. gracias por recibirnos. Adiós, muchas gracias. Gracias. Vecinos, pues somos vecinos. ya, Vecinos ¿verdad? del centro, ¿verdad? A ver, entonces movemos. Vamos a salir de este mundo maravilloso de este mural Ok, y ahora nos aquí vamos a empujarlo para volver a la A realidad la y seguir realidad. nuestro recorrido. Muchísimas gracias. Con permiso, hasta luego. Bueno, vamos a continuar nuestro recorrido por la calle de San Jerónimo. Dos lugares muy interesantes y apenas vamos comenzando. No pudimos visitar la parte trasera del convento está de Regina, sí, donde la es placita. ahora el asilo que abrió esta señora, siempre digo Dolores Beistegui, Concepción Beistegui. Siempre me confundo con la actriz. Pero bueno, seguimos caminando por la calle. La calle se llama, este tramo se llama Tornito de Regina, porque estaba el torno, en la parte trasera, el tornito, la ventanita por la que se daba de comer a los pobres, por la que se distribuían los dulces que preparaban las monjas o las viandas, los alimentos, las golosinas que preparaban en los conventos, etcétera. Y generalmente en esa parte se encontraba también la entrada a los locutorios, el lugar por donde esporádicamente podían recibir a los visitantes. En el caso del convento que vamos a visitar un poco más adelante, vamos a poder entrar al convento de San Jerónimo. El torno, la reja, el lugar de acceso de los visitantes estaba sobre lo que hoy es la calle de Izazaga, ¿no? Pero en este caso estaba en este lado y por eso la calle se llama calle del Tornito de Regina. Son esos nombres antiguos de las calles que muchas veces vemos y no nos explicamos qué significa cuadrante,
el cuadrante de San Miguel, el Miguel, cuadrante sí, de la sí. soledad, o qué significa el chapitel de Santa Catarina, el capitel de Santa Catarina, etcétera. Son cosas que muchas veces no le hallamos una explicación porque pues, los términos han cambiado, los usos de la ciudad han cambiado, pero bueno, aquí, así como hemos aclarado ahora el asunto del tornito, seguiremos aclarando poco a poco y lentamente, ya lo hemos hecho en muchas ocasiones, el nombre antiguo de las calles o el porqué del nombre de las calles. Antes de seguir adelante para entrar al convento, nos damos vuelta aquí en la calle Isabel la Católica, donde se llamó, este tramo se llamó Puente de Monzón. Esto quiere decir que había un puentecito porque había una acequia que doblaba por aquí. De hecho, no pudimos, es una lástima que no hayamos podido hasta el momento obtener el permiso para poder entrar a esta casa número 97. Lo que pasa es que creo que la están reconstruyendo. Yo la pude visitar, no nos dejan entrar con cámaras, pero yo la pude visitar el día de ayer y encontré una cosa verdaderamente increíble, formidable. Dentro de esta casa hay una callejuela del siglo XVI, todavía con los materiales, con las piedras, y todavía se ve el lugar por donde pasaba la acequia. Es decir, la casa se comió a la acequia, fue construida encima de la acequia, por una parte de la casa pasaba la acequia y corría hacia el edificio que tenemos aquí enfrente. Por eso se llamó Casa de la Acequia. Una de las 7 acequias que cruzaban la ciudad pasaba por este lugar. Y otra seguía precisamente venía por este rumbo, pero había otra en la calle de Izazaga. Entonces era una zona que es fácil imaginar, sí. Una zona lodosa, una zona que en las secas olía mal, claro. Que cuando no había agua las acequias bajaban y ahí quedaba la basura, los animales muertos, etc. Nos hemos detenido en esta esquina, ahora vamos de regreso. Mira, acá hay algo importante, yo creo que hay una placa, que aquí estuvo el Ateneo Español de México. En esta casa nació don Daniel Cosío Villegas, aquí está la placa. 1898-1976. Probablemente vamos a poder visitarla un día de estos, en esta ocasión no nos es posible, pero queremos aprovechar para presentarle, para volver a la antigua librería Madero, la que estaba sobre Madero, que desde los años 40 estuvo en la calle de Madero y Filomeno Mata, Madero y Gante, durante muchísimos desde años. 1937, 39, 37 sí. por ahí, y pues después de haber alimentado a generaciones de lectores, desapareció un tiempo y se instaló aquí. Es una librería importantísima porque en mucho el personaje principal de esta librería es la ciudad de México. Todos los libros que usted quiera relacionados con asuntos de la ciudad, seguramente los va a poder, con la historia, con las calles, con las leyendas. De la historia, ¿no? Con todo. La historia de México, pero la ciudad ocupa un lugar muy... Vamos a pasar a conocerlo. Ocupado. No importa, ahorita lo desocupamos. Bueno, pues entramos a la librería antigua de Madero. Todo esto que tenemos aquí de este lado son libros sobre la ciudad de México. Pero libros de autores mexicanos, de asuntos de la historia. Torcuato Lucatena. Hay muchísimos títulos aquí. Sí, bueno, libros de todo lo que tenga que ver con historia, con literatura mexicana, libros raros, libros poco frecuentados, libros difíciles de conseguir, libros que hace años no están en las librerías. De los más antiguos de la Ciudad de México. Es muy fácil también que don Enrique, el dueño de este lugar legendario en la historia de la vida cultural y en la historia del libro en México, es muy fácil que él lo pueda conseguir. La mayor parte de los libros son libros antiguos, son libros usados, tienen ese carácter de que ya pasaron por otras manos y otros ojos, dejaron ahí sus emociones, dejaron sus sentimientos, y entonces cuando uno los toma, inevitablemente, vamos a pasar por acá, mira, inevitablemente vuelve a revivir de alguna manera un poco esas emociones. Manuel Rivera, Los gobernantes de México, México a través de los siglos, México pintoresco, artístico y monumental, el libro de Rivera Cambas. Son puras ediciones antiguas. Mira, Manuel Toussaint aquí, dice prólogo, bibliografía, recopilación y notas. Y luego esta sección es interesantísima porque es toda la revolución mexicana. Libros de 1916, de 1912, México libros de muy antiguos. 1808 hasta 1867 sí, de Arangois. De la Reforma, sí. Pero aquí está
memorias de don Adolfo de la Huerta, Felipe Ángeles en la Revolución, un libro de Mena Brito sobre Felipe Ángeles y su participación en la decena trágica en el José huertismo, Vasconcelos, el la obra de José Vasconcelos, etcétera. Es un lugar que vale la pena visitar, que vale la pena presentarle dentro de los lugares que valen la pena, de los lugares emblemáticos del centro histórico. Vamos a seguir caminando. Sí. Gracias, don Enrique. Don Enrique, adiós. Hasta luego. Muy amable. Muy Tomás, bien, muchísimas gracias. No, al contrario. Salude a la cámara. Hola. Un amigo del centro. No sé qué decir, pero estoy contento de estar aquí con los amigos de Paro. El foco. Foco, 40. Los medios. Muchas gracias. Okay, estamos en la Gracias, hasta luego. Yo sí me acuerdo perfecto. Muchas gracias. Sí. Gracias. Qué También. bueno. Sí. Bien. Bueno, ahora sí que ustedes yo los veo seguido. Qué bueno. Gracias. Nos la está. Por ahí nos encontramos, sí. Pasamos a visitarlo. Perfecto. Ya está recuperada la calle. Porque estaban metiendo tuberías, no sé qué estaban Lo del Metrobús. Lo del Metrobús. Pero ya acabaron. Bueno, jóvenes, que estén muy bien. Adiós. Gusto, hasta luego. Caminamos por la calle de San Jerónimo, hemos cruzado la esquina de Isabel la Católica para acercarnos a uno de los edificios más emblemáticos del centro histórico, quizá de la ciudad entera. Un edificio con una gran antigüedad, está fechado según su fundación, según unas fuentes, en 1585, según otras en 1588. En todo caso, es uno de los edificios más antiguos de la Ciudad de México y es el primer convento de monjas jerónimas que se levantó en esta capital. Pero no solamente es famoso por eso, ¿sí? Sí, bueno, este convento comenzamos que en estos principios, en estos primeros años se llamó Santa Paula, aunque después lo conocimos más como San Jerónimo, como acaba de decir Héctor. Este es uno de los sitios más emblemáticos en toda Sudamérica e Hispanoamérica, porque aquí vivió 26 años Sor Juana Inés de la Cruz, una de las visionarias en su época, escritora, investigadora, científica, una mujer que además entró a ser monja alrededor de los 16, 17 años, estuvo primero en Santa Teresa la Antigua, ahí en la calle de Primo Verdad, no aguantó el clima, se enfermó por la humedad que existía ahí y decide entrar aquí al claustro de Sor Juana. Bueno, al ex convento de San Jerónimo. En los dos
en las dos orillas del Atlántico, porque aquí es el sitio en el que hace su obra, en el que escribe sus libros, el Fénix de América, Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a pasar a visitar este lugar cargado de historia, porque fue rescatado, ha sido rescatado desde el año 79 sistemáticamente. Esto hace que podamos encontrar distintos tiempos, distintos momentos, distintas épocas en la historia de este lugar. Vamos aquí a la derecha, lo primero que encontramos son unas fotografías. Fotos de cómo estaba, son impresionantes, ¿verdad? Del momento en el que estuvo abandonado. Vamos a contarle un poquito más adelante el destino incierto que tuvo este lugar. Fue hotel de paso, fue una fábrica, fue panadería, fue vecindad, hubo un cabaret muy célebre, el Esmirna, que funcionó hasta 1957, el año del temblor, y luego fue abandonado, fue lentamente abandonado. Este es el estado en el que se iniciaron las reconstrucciones en el año de 1979, techos desplomados, las tinas ahí, las vigas, los paredones, pues, prácticamente en un estado pues, de destrucción casi total. Es increíble lo que vamos a encontrar al entrar, la manera en la que ha sido restaurado. Vamos a ver. Es impresionante cómo ha cambiado, ¿no? Y la restauración que le hicieron. Este lugar, además, una anécdota curiosa es que en 1927 el expresidente Manuel del Refugio le entrega al arquitecto Antonio Rivas Mercado este lugar como parte de pago. Esto es el presidente Manuel González, en 1870 y tantos, acabada la reforma, se lo da al padre de María Antonieta como un pago. Y ella lo tiene hasta el las dos hermanas, exactamente, ellas lo tienen, y ellas son las que crean el Teatro Ulises también acá, y después, bueno, como tú decías lo de el cabaret Esmirna, y después esas fotos, y mira ya cómo cambia. Sí, bueno, esto es la Universidad del Claustro de Sor Juana, desde finales de los años 70, es una universidad que actualmente tiene 9 licenciaturas. Comenzó con una carrera preciosa que se llamó Ciencias Humanas, licenciatura en Ciencias Humanas, con unos cuantos alumnos. Bueno, ahora es una universidad en toda forma. En medio de esto vamos a comenzar, nos hemos estado moviendo, porque vamos a comenzar a tratar de recordar, de rescatar los rincones inexplorados del claustro de Sor Juana. Esto comienza con una monja, Isabel, una mujer viuda, hija de un conquistador, adinerada, que en 1580 y tantos decide enclaustrarse, consigue 2 casas, son 2 casas que estuvieron en este lugar, hay que imaginar el tamaño de cómo habrán estado las casitas. Consigue 2 casas y se enclaustra con 4 monjas que vienen del convento de la Concepción. Así se funda este convento dedicado a San Jerónimo. San Jerónimo es el gran traductor de la Biblia, el hombre que rescata del griego y vulgariza, de hecho hace la versión vulgar, digamos la vulgata de la Biblia, y es encomendado o es levantado este lugar bajo la potestad de San Jerónimo. Vamos a poder ahorita visitar lo que queda de las celdas. Por allá atrás acabamos de pasar muy de lejos por la celda que se dice que perteneció a Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a visitar lo que queda de las celdas, vamos a ver los vestigios, vamos a ver, por ejemplo, lo primero que vamos a notar aquí al entrar un poquito adelante, Cintia, es el nivel al que estaba el suelo de la Ciudad de México hace 4 siglos. Que eso siempre es impresionante, ¿no? Parece que fuera otra realidad totalmente distinta, porque al ver el desnivel, pues realmente sientes hasta casi que Pasemos. Es otra realidad. Mira, ¿dónde estaba el nivel del piso? Sí, aquí podemos ver en dónde estaba el piso, pero esto que encontramos primero es un documento interesantísimo. Una fuente, probablemente es del siglo XVIII ya, no es de los primeros años de fundación del convento, y lo que podemos ver a los lados es el sistema de agua, el sistema por el que se conducía el agua por esos tubos como de barro. Estamos muy cerca de la calle de Izazaga, muy cerca donde pasaba, Cintia, el acueducto que venía de Chapultepec. Entonces estamos muy cerca también de la cerca de Salto del Agua, y muy cerca de la acequia que pasaba enfrente. Entonces son lugares por donde se conducía, iba conduciendo el agua. Quedan los frescos originales todavía aquí se decoraban. Ver, ¿no? Estas figuras que pues tienen 3 siglos. Y el piso también, si lo vemos. Ahora, esto que nos comentaba Cintia es verdaderamente indignante. Imagínense, el presidente Manuel González le manda a hacer al arquitecto Rivas Mercado una hacienda
el arquitecto le hace una hacienda, por ahí por el rumbo de Peralvillo, dicen, y él le da en pago pues un convento que nada más tenía 300 años y le dijo, cóbrese con esto. Estamos en la zona de las cocinas. Y lo indignante es que Antonio Rivas Mercado se lo había dado a sus hijas también. Se lo heredó a sus hijas, ¿no? Sí, Era suyo, ya se lo había regalado prácticamente un presidente de la República. Aquí vemos como las paredes, ¿no? Estaban recubiertas. Son las hornillas, aquí está la cocina, es el lugar donde se ponía la leña y donde se podía cocinar. Parece que este es un área común, porque había celdas exclusivas, celdas privadas, y había unas que no tenían tanto dinero y otros que tenían que convivir y que hacer sus cosas en común. Y parece que esta área del convento estaba destinada a eso. De hecho, se denomina y se sabe esto por la tina que está aquí en esta parte. A ver si se acercan, que es bastante pequeña comparada a otras que hay en otras habitaciones. Esta que es como cubierta en vidrio, como de vasija. Aquí vamos a ver claramente la tina. Esto es una tina que es un documento maravilloso. Estamos en mucha penumbra, no sé si nos podemos acercar, Juanito, porque ahí alcanzamos a ver unos azulejos, ¿ves, Cintia? Donde están vestidos con la ropa de los personajes del siglo, de como vestía la gente en el siglo XVIII. Ya nos damos cuenta que esta es una remodelación del siglo XVIII por los trajes. Vemos ahí un tigre, vemos ahí una especie de garza, vemos distintas representaciones, distintos azulejos. Pero lo más maravilloso, Cintia, agáchate aquí junto a mí, mira. Lo más maravilloso es algo que vamos a alcanzar a leer aquí. Y dice, Manuel acabó. Quiere decir que aquí estuvo el nombre del constructor de esto, que dejó aquí el arquitecto Manuel, no sé qué, su apellido, se acabó de construir esto en tal año. Entonces solamente los siglos solamente respetaron, aquí esgrafiado el Manuel, y él acabó ya muy borroso. Es algo que una mano del siglo XVIII, una cara que nunca nos imaginaremos cómo fueron sus rasgos, grabó en este lugar, y mientras todo se caía, mientras todo se volvía una vecindad, un cuartel, etcétera, quedó ahí escondido durante muchos años. Los restos de una escalinata que conducía a esta zona, mira, Cintia, que quedan solamente 3 escalones y la huella de lo que pudo haber sido este lugar. Hoy vemos también que el claustro pues, ha tratado de llamar la atención de los estudiantes aquí para que pasen y entren a este cuarto, y han hecho instalaciones con diferentes artistas. Uno de ellos es Eduardo Meléndez, otros 2 artistas, donde pues vemos instalaciones con sonido, con imágenes y con luces para llamar la atención de ellos, estos estudiantes. Sí, así es. Bueno, hemos preparado una pequeña crónica que relata la historia del convento. Primero la historia del convento, vamos a abordar varias cosas, pero la historia de este espacio que estamos visitando desde su fundación hasta nuestros días, y es esta crónica. En la esquina de 5 de febrero y José María Izazaga aún permanece el primer convento construido por las monjas jerónimas en la Ciudad de México, hacia 1585. Las obras para embellecer este claustro continuaron a lo largo de los siglos. En 1623 se concluyó la iglesia y 100 años después se remataba una parte del claustro. Entre sus moradoras destacan 2 en particular. La Madre Matiana, considerada por algunos como la fundadora de las costumbres de las calaveras, pues ella se dedicaba a escribir epitafios para personas vivas. Y Sor Juana Inés de la Cruz, que en este convento aprendió todo sobre la religión y la contabilidad y mucho más de poesía. El Fénix de América creó aquí la mayor parte de su obra. Villancicos festivos, comedias, loas, poemas, cortesanos y cuidadosas cartas dirigidas a sus seguidores en Madrid, Sevilla, Lima y Quito. En estos muros, la religiosa escribió también Primero Sueño, 975 versos redactados la madrugada del 24 de diciembre de 1684. Sor Juana profesó en San Jerónimo el 24 de febrero de 1669 y murió en el 17 de abril de 1695. En 1863, las leyes de reforma decidieron que una parte del convento fuera vendido a particulares y la otra adaptada como cuartel y hospital militar.
A finales del siglo XIX, el arquitecto Antonio Rivas Mercado adquirió un fragmento del terreno y años después lo heredó a sus hijas, Antonieta y Alicia. En 1932, la iglesia fue declarada monumento y el resto del claustro albergaba un hotel de paso, un estacionamiento, una vecindad, una panadería, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y al popular Smyrna Dancing Club. Tanta variedad en sus usos de suelo terminó cuando en 1971 el gobierno decidió restaurarlo y en 1975 se solicitó su expropiación. A partir de 1979, el antiguo convento de San Jerónimo fue convertido en un centro cultural y en la sede de la Universidad del Claustro de Sor Juana, institución que aún lo mantiene bajo su custodia. Sí, ¿verdad? Sí. Pero esto chistoso, alguien me dijo algo de la Con la me la mandaron a las 2. Pues mientras veíamos esta breve crónica con la historia del convento de San Jerónimo, nos acercamos a otra zona del mismo que nos permite darnos una idea de su magnitud, de su vastedad. En este lugar, en este convento, había huertas, había lavaderos, había oratorios, había baños, había cocinas, había refectorios, había salones, pequeños salones de estar, cubículos, pues. Donde se recibían las visitas, locutorios, quería decir, no recordaba yo la palabra, y entonces aquí podemos darnos una idea de la vastedad. Quedan estas ruinas donde hubo diversos servicios. Por aquí, por la forma de estos pequeños cubículos, si nos podemos los acercar, azulejos. Juan, para que se pueda ver bien, por la forma de estos pequeñísimos cubículos con azulejos, da la impresión de que se trataba de baños de ese tiempo. No tendría otro sentido un espacio tan reducido. Y luego queda algo que llama mucho la atención. Esto sí vale la pena que lo vea la gente. No sé cuál de los dos se nos puede acercar por acá, que son estos pequeños rostros maravillosos de mujeres que están guardados aquí en estos pequeños dibujitos casi de cómic. Por aquí se ve otro, aquí está otro. Son como si fueran rostros de monjas también, ¿no? Claro, debe tener alguna referencia a eso, pero quedaron ahí esos dibujitos y aquí se ve cómo se ha desprendido ya por completo el azulejo y solamente queda la parte de atrás, ¿no? La parte del barro. Sí, la parte del barro y la parte vidriada ya se desgastado. Está cayendo. Esto está, pues tiene aquí 4 siglos
en este espacio. Pero son pequeñísimos detalles que se han logrado conservar milagrosamente porque, como se lo decíamos, esto fue muchísimas cosas después de que vino la Reforma y las monjas salieron en el 67, en el 61. Entonces, pues de hecho era un lugar fue cuartel, pero en las mejores épocas de aquí del convento alcanzaron a ver aproximadamente como 100 mujeres, 58 monjas, 6 novicias, habían aproximadamente como 12 niñas, más o menos en los mejores tiempos. Las sirvientas porque habían como de 8 o 9 sirvientas particulares. Podías tener sirvientas, las monjas podían tener sirvientas que las atendieran, de que hecho, les hicieran distintas tareas, labores, mandados. De hecho, Sor Juana tenía 2 a su disposición. Una que le ayudaba, una sobrina suya, ¿no? Una que le ayudaba con la cocina y otra que le ayudaba con otras funciones aquí del convento. Esto debe ser impresionante porque en este lugar era el lugar al que venían a visitar a Sor Juana, pues todos los grandes genios intelectuales de su tiempo, de la época. Sigüenza y Góngora, las conversaciones que habrán tenido Sor Juana Inés de la Cruz y don Carlos de Sigüenza y Góngora en este lugar, de lo que habrán hablado. Sor Juana dicen que tenía 200 libros solamente en su celda. Ella era la contadora del convento. Se sabe que tenía por ahí otras actividades como administradora, etcétera. Y lo curioso es que después ella vende todas esas posesiones y dona todo ese dinero para ayudarle a los enfermos que Pues estaban, de eso se muere. Eso lo hace cuando la mandan callar. Es la gran historia que le vamos a contar un poquito más adelante de cómo la mandan callar, cómo le prohíben escribir, cómo hacen que rompa su pluma y cómo este es el acto que precede ya prácticamente a su muerte. Pero vamos a entrar al templo. El templo siempre está cerrado, prácticamente ha estado cerrado siempre. Vamos a entrar al templo del convento de San Jerónimo. Es un lugar maravilloso. Bueno, pues estamos entrando en lo que fue el templo del convento de San Jerónimo, un lugar bastante oscuro que sin embargo mantiene todavía muchísimas piezas por ahí en distintos lugares. Sí. Estos candelabros eran de la época, sí. Partes de un retablo. Este es hoy un auditorio, un salón de actos del claustro de Sor Juana. Vamos a pasar esta primera parte. Toda está decorada con piezas que penden de las paredes y son piezas de la época. Aquí, Juanito, si puedes acercarte, mira hay algo esto, muy interesante. Dice, en este recinto que es el coro bajo y entierro de las monjas de San Jerónimo, fue sepultada Sor Juana Inés de la Cruz el 17 de abril de 1695. Esto se hace en el año del 64, cuando un maestro del claustro, un personaje que fue maestro del claustro durante muchos años, Arturo Romano Pacheco, dirigió las excavaciones en este templo y logró localizar justamente en la parte baja del coro el féretro de Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, pues hay que recordar que este templo se terminó en 1623 y lo hizo el arquitecto mayor, digamos el encargado mayor de lo que fue la catedral, el maestro mayor de lo que fue la catedral metropolitana, Alonso Martínez López. Entonces él de hecho se le encargó una construcción bastante sobria, bastante digamos limpia en líneas, y así es como lo podemos observar hasta el día de hoy. Era la época en la que estaba de moda el estilo herreriano, que es un estilo muy sobrio, muy seco, muy austero. Es una planta de cruz. Este templo solamente tiene una torre y un campanario. Hoy está adaptado, como se ve, para darle otros usos, pero en las partes están todavía algunos frescos que se pudieron ser rescatados, pedazos de un retablo. Yo quisiera mostrarles algo porque está completamente cubierto. Se ve que hubo un acto aquí para el Día de Muertos. Pues vemos que todavía está decorado para el Día de Muertos. Pero qué maravilla. Está tapado como si fuera una sorpresa que fuéramos a descubrir en este momento. Está tapado el altar, pero el retablo, perdón, pero aquí me voy a mover. Mira, me voy a mover hacia allá. Y se alcanza a ver, hacer así, ajá, perfecto. Todavía partes de un retablo que no es el... Estás ahí cargando, si quieres déjalo. Pásate para acá, Cintia. Que no es desde luego el original, sino trozos que se conservan y que están unidos, dando la idea de lo que pudo haber sido
el retablo original. En este lugar es donde, Sor Juana, tú estabas hablando de esto, te interrumpí hace un momento, cuando Sor Juana cae víctima de una de las peores epidemias que hubo en la ciudad. Exactamente, bueno, ella de hecho decide, vende todas sus posesiones, entrega todo su dinero para ayudar a los enfermos. Todo el mundo se queja de que ella esté atendiendo personalmente a los enfermos porque en esa época pues todos pensaban que se contagiaban todo tipo de enfermedades. Ella desafortunadamente a la larga resulta contagiada y muere. Tabardillo, le llamaban tabardillo a esta epidemia, era una especie de influenza porque la muerte se presentaba mediante un sangrado de nariz que anunciaba la inminencia del fin, no pasaban más que unas cuantas horas y caías víctima de calenturas, de dolores en el vientre, etcétera, pero con un flujo nasal espantoso. Así como el que tengo yo en este momento. No, hombre, no digas eso. No digas eso, Sor Juana. No, bueno, Sor obvio. Juana, No, bueno, hoy tenemos penicilina, antibiótico. Claro, sí, murió en menos de un día. Y fue sepultada el mismo día de su muerte en este lugar. Se pudo saber más o menos que era ella por la vestimenta. Ella ya era una escritora famosa en las dos orillas del Atlántico, había sido publicada en España, era celebrada por todos, precisamente por eso la habían mandado callar y entonces tenían que haberle dado un entierro suntuoso. Por los ropajes, por las cosas que acompañaban a ese cuerpo que fue encontrado en el ataúd, se supuso que había aparecido Sor Juana Inés de la Cruz. Hace menos de un año, ¿cuánto fue? Sí, estuvimos aquí, de hecho, hablando con la directora del claustro, la señora López de Portillo, y ella, estaba medio asesorando o dirigiendo un estudio que se hizo de un cuerpo que se encuentra y que ¿De ese cuerpo y de ADN. Estaban haciendo unos estudios acerca del cuerpo, los cuales... Hay que preguntar por el resultado, porque podía ser a través de una prueba de sangre, de un documento que Sor Juana había firmado con su propia sangre, y además haciendo la prueba de unos familiares que descendían de una hermana suya, se podía saber si efectivamente correspondía a Sor Juana. Pero bueno, hemos preparado una nota que cuenta la vida excepcional, única, de este personaje, una mujer extrañísima en medio de ese contexto que parecía que no estaba hecho para que una mujer se pudiera abrir paso. Todo lo que logró hacer Sor Juana es verdaderamente formidable, y además, pues yo creo que no ha habido otra escritora otro escritor en México de esa altura hasta que llegó Octavio Paz. Su seudónimo Filotea de la Cruz. Sor Filotea. Sor Filotea. Pues esta es la nota con la historia de Sor Juana. Acompáñanos. Considerada la 10ª musa, Juana de Asbaje y Ramírez nació en la hacienda de San Miguel Nepantla, Estado de México, el 12 de noviembre de 1648. A los 3 años ya sabía leer, a los 7 quería estudiar la universidad y a los 8 escribió una loa para la fiesta de Corpus. En ese entonces, a la muerte de su abuelo, fue enviada a vivir a la casa de su tía, María Ramírez, en la capital donde estudió latín y otras disciplinas. Así, tras leer y estudiar muchísimo, en 1664 ingresó a la corte como dama de compañía de la virreina, Leonor María Carreto, marquesa de Mancera, a la que dedicó algunos sonetos con el nombre de Laura. Cansada de la vida cortesana, a los 19 años decidió entrar al convento de San José de las Carmelitas Descalzas, pero ante la severidad lo abandonó para más tarde ingresar a la mucho más flexible Orden de las Jerónimas, en el convento de Santa Paula, donde por fin profesó el 24 de febrero de 1669 con el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. En el convento, donde vivió lo que le quedaba de vida, Sor Juana Inés de la Cruz realizó oficios de contadora y archivista, pero gracias a que poseía más de 4,000 volúmenes, además de instrumentos musicales, mapas y aparatos de medición, se dedicó al estudio y a la escritura. Así, cultivó conocimientos profundos en astronomía, matemáticas, lengua, filosofía, mitología, historia, teología, música, pintura y cocina. Finalmente, el 17 de abril de 1695, en medio de una epidemia que azotó al convento de Santa Paula, Sor Juana Inés de la Cruz murió dejando una importante obra literaria como legado.
la historia de la monja jerónima Sor Juana Inés de la Cruz. En lo que usted la veía, nosotros salimos del claustro, del exclaustro, y caminamos por la fachada. Llama la atención el deterioro que tiene la parte frontal del templo, porque es usado como un frontón. Entonces, tiene los impactos de un edificio que tiene 4 siglos, lo usan como una cancha de frontón. Es más, en este momento están jugando ahí enfrente. Y entonces, bueno, pues ahí se ven los impactos que ha recibido y cómo lo está dañando, pero bueno, pues parece que no hay manera de hacer conciencia sobre esto. Ojalá se pudiera hacer conciencia sobre esto. Mientras decimos estas cosas, llegamos a lo que fue la portada principal. Es muy raro, este convento es único, porque tiene una entrada principal y luego una como escondida, 2 puertas, sí. como metida, muy, muy pequeña, que servía para entrar también al templo. Estamos viendo una imagen de San Jerónimo que ha sido calificada de caricaturesca, ¿no? Una imagen un tanto extraña, y estamos viendo este estilo herreriano que hablábamos, que es un estilo muy sobrio, muy despojado de cualquier adorno, corresponde a una época que se llama barroco herreriano, corresponde a una época anterior a esos esplendores del barroco a los que el siglo XVIII nos acostumbró. Templos, sí. Claro, esto es más mucho más sencillo. Y bueno, pues caminamos por el tramo final de la fachada, acercándonos hacia el campanario. De esta manera estamos llegando literalmente al final de nuestro programa. Y pues como siempre, queriendo agradecerles a todos que nos hayan acompañado el día de hoy, este domingo, que nos hayan regalado su atención y su entusiasmo para visitar con nosotros el centro histórico, y que nos escriban pues a elfoco@proyecto40.com.mx o a nuestro Twitter, que es @sinfrancesconi y @HDMauleón. Nosotros nos vamos a comunicar con las personas que ganaron los libros que ofrecimos la semana pasada. Esperamos sus comentarios, sus críticas. Hemos recibido muchísimos correos con comentarios muy, muy generosos, con críticas muy certeras, muy objetivas. Todo lo vamos a tomar en cuenta para tratar de mejorar la calidad de nuestros recorridos. Pero bueno, nos queda mucho centro, queda muchos lugares que visitar. Teníamos pensado iniciar este recorrido desde Vizcaínas y terminarlo en San Camilo, en la calle de la Buena Muerte, pero mira, en solamente 2 cuadras, porque prácticamente fueron 2 cuadras lo que visitamos, se nos fue el programa, así es que queda mucho que ver. Qué lástima, porque la Buena Muerte es otro de los lugares enigmáticos y digamos realmente misteriosos de la Ciudad de México, donde se reunían todas estas almas a encontrarse con la muerte. Así que ya veremos en qué programa vamos a meter este lugar, el Convento de los Camilos. Así es, pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, le agradezco también a Cintia. Cintia, muchísimas gracias por este recorrido. Gracias, nos vemos a ti, la Héctor. próxima semana. Claro que sí. También a usted lo espero aquí, ya lo sabe usted, en El Foco.